objetivice, es realmente dramático. Nosotros no tenemos, yo no tengo mayor opinión sobre el Hospital El Salvador, en primer lugar porque ese es un galerón grande en donde solo una parte ha sido adaptada para que todos los medios publicitarios sean esa el área que realmente puedan ver, pero en términos generales no sabemos dónde está esa cantidad enorme de dinero, porque imagínate tú, 25 millones del Seguro Social, 17 millones ahora de esto, en la Asamblea le aprueba 60 millones, o sea, es una cantidad realmente muy grande cuando nosotros teníamos definido en ese préstamo de 170 millones, 80 millones de dólares para 4 torres del Seguro Social. 4 torres del Seguro Social. ¿Cómo es posible si tú lo haces comparativamente? O sea, realmente nosotros no logramos entender dónde está esa cantidad de dinero, cómo la han manejado. Imposible mantener 2.000 unidades de cuidados intensivos, porque cada unidad de cuidados intensivos tiene 7 camas. Posiblemente hayan comprado más de 300 ventiladores para UCI, pero hasta donde yo estoy enterada y hasta donde se me ha dicho por gente que está trabajando ahí, solo son 20 camas de unidades intensivas. 20 camas, máximo 30 cuando las llegan a utilizar. Imagínate tú ese desperdicio. ¿Qué significa tener ahí tirados cientos de ventiladores y cientos de espacios para unidades de cuidados intensivos cuando la proyección no quisieron ellos escuchar a nadie? Porque ese fue el problema. Y cuando tú me decías en cuánto califica usted esta acción sanitaria, allí está el primer problema de la evaluación. Mira, los médicos no somos todólogos, todos nos graduamos y cada quien agarra una experticia. Administración hospitalaria, eso es una de las formaciones más grandes, que por cierto hay muy pocos en el país, y el ministro de Salud no es administrador hospitalario, que es importante decirlo. Mucho menos, imagínate tú, para ministro de Salud. Es decir, cuando tú eres ministro de Salud, debes de tratar de que al menos tu cerco de trabajadores, de asesores, tengan conocimientos en esto. Pero el ministro ha sido muy claro que ha sido un personaje que más ha estado en la actitud mediática, ha aprendido a hablar muy bien en los medios, pero el conocimiento de la pandemia ha dejado mucho que ver. No ha querido tomar en cuenta ni siquiera criterios del colegio médico, cuando todos sabemos que si tú ves a cualquier presidente del mundo, bueno, en México tienes a López Obrador, que cada vez que te habla con el conjunto de expertos. Lo miras también en España, cuando tú miras al ministro de Salud, está con sus expertos. Es decir, esta pandemia necesitaba eso. Necesitaba sentarse con expertos del país para poder sobrellevar y que lo dramático de la pandemia no fuera tan duro. Y hay que hablar algo que es sumamente importante. No son 980 muertos como el ministerio está difundiendo. Las alcaldías de todo El Salvador han mandado un reporte a la Comisión Especial de cómo se llevó la situación sanitaria, en donde hasta hace una semana se reportaban 6.083 defunciones que han sido enterradas con protocolo COVID por temas de COVID, sospechosos COVID o neumonía típica, que son las 3 características, los 3 diagnósticos que ha utilizado el ministro de Salud para que las estadísticas de COVID queden siempre abajo. Yo le decía el día de ayer a uno de los que llevó del Seguro Social que cómo es posible, imagínate tú, que los fallecidos del hospital COVID, ¿sabes cómo dice el diagnóstico de egreso? Neumonía atípica. Cuando los has tenido en un hospital COVID, ¿cómo le vas a poner en el diagnóstico de defunción? COVID, pues. Pero con tal que las estadísticas no se eleven, le siguen poniendo sospechoso COVID o neumonía típica. Eso es ilógico. Si yo estoy 5 días ingresado en el hospital de COVID, lo más lógico es que me han hecho la prueba, ¿o no es así? Es así de claro.
Entonces es muy triste la manera en que lo hemos estado manejando a nivel sanitario. Ha habido un sinfín de violaciones a los derechos fundamentales en cuanto al manejo de la salud de los ciudadanos. Dos preguntas que nos han enviado nuestros amigos a través de nuestras redes sociales, a quienes les agradecemos que siempre estén interactuando con nosotros. Primero nos escribe Vita Pineda y nos dice: ¿cómo dejó el FMLN los hospitales? Los dejaron sin medicina y llenos de cucaracha, y se robaron también todo lo que iba para la población. Y la segunda pregunta que tiene un amigo que nos escribe es: ¿por qué los diputados del FMLN se oponen a todo lo que hace o propone el presidente Nayib Bukele? Esas dos preguntas. Bueno, en primer lugar, el FMLN no es cierto que dejó hay que reconocer errores. El error, yo soy médico, uno de los grandes errores del FMLN es dejar hasta el final la apuesta a la modernización de hospitales. Dejó el Hospital de San Miguel, que por cierto es el mejor hospital de Centroamérica. Dejó el Hospital de la Unión, dejó el Hospital de Maternidad, que también es uno de los mejores hospitales que tenemos. Dejó el préstamo de 280 millones, que justamente iba para el fortalecimiento de toda la red hospitalaria. Crecieron de 370 centros de atención sanitaria a 850 centros. O sea, no pueden decir de que el FMLN, de hecho, duplicamos el número de mamógrafos en todo el país. Encontramos el país con un mamógrafo para hacerse la mamografía a la mujer, y ahora se dejó uno por cada una de las zonas. Además de eso, se dejaron todos mejoramos en el índice de vacunación. Fuimos inclusive a través de la CEPAL uno de los países que mejor garantizó el tema de la vacunación infantil. Creo que el principal error del FMLN fue haber fortalecido toda la atención primaria en salud, de la cual la gente a veces no se da cuenta, porque la gente te califica en función de cómo dejaste el Hospital Rosales, ¿ya? Independientemente que hayas tenido el 80 o el 85% de todos los medicamentos, tu punto de crítica va a ser que los hospitales no habían medicamentos, aunque hayas mejorado y la tasa, por ejemplo, de mortalidad materna la dejamos a cero. En este año el año pasado y este año ha habido un crecimiento casi del 400% de mortalidad materna, es decir, mujeres que mueren inmediatamente después del parto, que es uno de los indicadores